Hoy toca hablar de biología y me encuentro en la terraza de mi casa. Es un lugar un poco extraño para hablar de biología, pero aquí es donde se encuentra el organismo del que quiero hablaros. Concretamente se trata de esta planta de aquí, que si alguien lo sabe, se trata de un helecho. En el norte de España, por Cantabria, Asturias, por allí está lleno de estos individuos. ¿De acuerdo? En este vídeo voy a hablaros un poco, voy a introduciros a lo que sería un helecho, qué características tiene a nivel de, bueno, a priori, según vemos un helecho, cómo se llaman esas estructuras y sobre todo quiero hablar del ciclo de vida del helecho porque es una cosa curiosa y bueno, dar algunas pinceladas de su importancia en los ecosistemas. Espero que os guste el vídeo y voy a pasar a hablaros de él directamente, ya que justo en esta terraza tengo un, un tiesto con el helecho, ¿de acuerdo? Os voy a contar un poco la historia ahora, pero yo os digo que espero que os guste y que aprendáis algo nuevo. El brote de helechos gigantesco que tengo en este tiesto. Aquí antes tenía plantas carnívoras, pero fueron colonizadas por helechos de forma aleatoria. Ya habría esporas en la tierra y germinaron y bueno, pues aquí se encontraba... Aquí estaban los helechos. Y me han crecido, como digo, enormes, ¿vale? Aquí vemos un poco comparativas con mi mano. Son enormes y además preciosos. Por eso ya aprovecho y os enseñaba este vídeo. ¿Qué podemos decir de un hecho según lo vemos a priori? Pues observamos unas hojas enormes y que además se encuentran totalmente divididas, ¿de acuerdo? Estas divisiones, vamos a intentar hablar de las partes, esta estructura gigantesca que emerge de la Tierra se denomina fronde, ¿vale? Desde esta estructura que vemos por aquí, rodeada de unas escamas llamadas páleas, que son esas escamitas marrones, que no sé si enfoca, ahí se ven, eso se denomina peciolo, ¿vale? Todo esto de aquí es el peciolo, pero lo que digo, desde el peciolo tenemos, después del peciolo, la lámina, todo esto sería la lámina, que sería como la hoja propiamente dicha, pues el peciolo más la lámina se denomina fronde, todo esto sería un fronde de un helecho. Y la lámina se encuentra dividida en una serie de estructuras denominadas pinas. Todo esto de aquí sería pina, y todo esto de aquí, cada una de las divisiones pequeñitas de la pina, se denomina pínulas. Nombre, pues bueno, acertado, porque ya os digo que cada una de ellas pues es una pequeñita división de la pina. De acuerdo, ¿cómo podemos saber una cosa característica para poder caracterizar un helecho? Es el número de divisiones que tiene de esta lámina. Si nosotros nos fijamos, el peciolo penetra en la lámina, a ver si me enfoca bien porque me da rabia, ahí. Como penetra en la lámina, cuando ya penetra en la lámina, el peciolo se pasa a denominar raquis, como el eje central, raquis, ¿vale? Toda esta línea. Si seguimos por la línea, imaginemos que vamos por aquí con el dedo y vemos que podemos dividir, es decir, esta lámina se empieza a dividir, seguimos la división que se ha producido, es decir, vamos por aquí por el peciolo y aquí se produce una división, es decir, podemos girar a la derecha. Podemos girar, bueno, en vuestro caso a la izquierda. Giramos a la izquierda, ¿vale? Giramos a la izquierda y al mismo tiempo podemos seguir girando, ¿verdad? Siguen habiendo divisiones, pues podemos girar ahora a la derecha. ¿Veis que sigo? Y al mismo tiempo podemos volver a girar a la derecha. ¿Cuántos giros he dado? Pues vamos a ver. 1, 2 y 3. Diremos que este helecho es tripinnado porque está dividido en tres partes diferenciadas, donde hemos visto las pinas y las pínulas. Incluso hablamos de las pínulas, pinas de tercer orden, que serían esas pequeñitas que estamos observando, ¿vale? Esas pequeñitas. Perfecto. Y una cuestión importante que parece que llama la atención es que esto de aquí no sería el tallo de la planta. El tallo es subterráneo y se denomina rizoma, no lo podemos ver. Ahí vemos helechos en formación que como voy a indicaros en esta, os voy a enseñar, ahí lo estamos viendo, tiene un desarrollo en forma de desarrollo circinado. Eso quiere decir que se forman como veo, desenrollándose, ¿de acuerdo? Parecen en forma de báculo, ¿no? Ahí lo estáis viendo en la imagen. ¿De acuerdo? El rizoma, como os estaba contando, es un tallo subterráneo que le aporta reservas energéticas al helecho en periodos de escasez. ¿De acuerdo? Ahí se encontraría. Y esto serían como las hojas totalmente divididas. Vale, hemos visto macroscópicamente al helecho. ¿Cómo es y su ciclo vital? Un helecho, ya habéis visto las características macroscópicas, os voy a hablar de su clasificación. Es una planta criptógama, es decir, que tiene sus estructuras reproductoras ocultas, no se observan, a diferencia de faneros. Criptos en latín quiere decir oculto y faneros quiere decir visible. Criptogamia, estructuras reproductoras ocultas, fanerogamia, estructuras reproductoras visibles. Estas son las últimas criptógamas, están junto con las algas, con
con los musgos, con las hepáticas, se englobarían dentro de las criptógamas. Son plantas poco visibles, pero que ya os digo que son bellísimas igualmente, todas estas que acabo de decir. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver que, bueno, perdón, ya has dicho lo que es criptógama. Se engloban dentro de las traqueófitas, son plantas vasculares, tienen tejidos totalmente diferenciados, a diferencia de los musgos, de las algas, que tenían todas las células, eran más o menos similares. Algunas desempeñaban funciones, pero no había una especialización concreta. Aquí sí, aquí ya tienen tejidos vasculares por donde circula la savia, tejidos que se encargan, ya tienen hojas realmente que se encargan de hacer la fotosíntesis, un tallo que sustenta, unas raíces que se encargan de absorber el agua y las sales minerales del suelo, a diferencia de las otras de musgos y de algas que realmente no tenían esa diferenciación, y en este caso sí, ¿vale? Es como de las primeras plantas que tienen ya estructura cormófita, se denomina, ¿vale? El cormo es lo que os digo, tejidos totalmente diferenciados. Dicho esto, son plantas que no producen semillas, plantas sin semillas. Se engloban dentro de la clase Polipodiópsida y el orden Polipodiales, ¿vale? Esto ya como datos que podéis buscar y ver más especies que haya, más grupos que haya en estas clases y órdenes. Los helechos tienen un ciclo de vida un poco extraño. Lo que observamos a simple vista es una generación, ¿de acuerdo? Los helechos tienen dos generaciones de vida, que son como etapas de desarrollo que comienzan con la germinación de una célula reproductora y termina con la producción de otra, ¿vale? Esta generación comienza con la germinación de un cigoto, que es decir, ese cigoto es como un cigoto nuestro, no penséis un embrión, que se divide hasta que da lugar al helecho que conocemos. Y esta estructura, que es la visible y la más llamativa, se denomina esporófito. ¿Por qué? Porque fitos en latín es planta y esporófitos, pues esporo, tiene que ver con esporas. Por lo tanto, esta estructura, ¿qué hace? Pues produce esporas, una planta que produce esporas. La otra generación sería gametófito, que es la que no es visible y que por eso da nombre, por eso se engloban dentro de las criptógamas. Gametófito produce gametos, planta que produce gametos. Muy bien, ¿cómo es el ciclo de vida de este organismo? Pues vamos a intentar entenderlo. En el embés de los helechos aparecen unas estructuras denominadas soros, que en el siguiente vídeo os los voy a enseñar perfectamente. Formarse las esporas, ¿vale? A ver si lo veis bien. Son esos puntitos marrones que se observan en las hojas, ahí están, y que van a producir las esporas que van a caer al suelo y que van a dar lugar a la siguiente generación. Han caído al suelo y se ha dado la humedad correcta, si no, las esporas resisten muchísimo. Una vez que se da la humedad correcta, estas germinan y dan lugar a la siguiente generación. Aparece una generación que se denomina gametófita, ¿vale? Esta gametófita es una generación muy diferente de la esporófita, ¿de acuerdo? Tienen formas muy distintas. Esta generación da lugar a una estructura que se denomina prótalo y que tiene forma de corazón. Haceos la idea de una forma más o menos así, donde en la base hay unas raíces que la anclan al suelo y que tiene forma de corazón. En una parte presentan los ovarios y en otra parte se encuentran los testículos. Tienen ambas estructuras reproductoras, pero maduran en tiempos distintos para evitar la autofecundación. Los testículos, los gametangios o las estructuras que producen gametos masculinos se denominan anteridios, mientras que las que producen los ovarios, entre comillas, se denominan arquegonios, que dan lugar a óvulos, o en este caso se hablaría de oosferas, y los anteridios dan lugar a anterozoides, que son similares a espermatozoides porque están flagelados y necesitan la humedad para poder viajar, para poder emplear ese flagelo, esa cola, como los espermatozoides, y llegar hasta los óvulos para fecundarlos, hacia las osferas para fecundarlas. Una vez que llegan, porque haya humedad, dependen muchísimo de la humedad los helechos, por eso siempre lo vamos a ver en ambientes húmedos, norte de España, ya os digo, llegan y fecundan a esas osferas, y eso da lugar a un cigoto que se va dividiendo continuamente hasta dar lugar al helecho que conocemos. Se diferencian también estas dos generaciones se diferencian por la dotación cromosómica, es decir, por las copias de su material genético que presentan. Eso en biología es súper importante, pero bueno, esto ya es un poco como dato. La generación esporófita tiene 2 copias de cada cromosoma, de su material genético tiene 2 copias, mientras que el gametófito solo tiene una, ¿vale? Esto como dato, pero bueno, no es tan importante como lo que os he dicho. Para que veáis un poco la maraña de ciclos que tienen las dos generaciones tan distintas a nivel morfológico y a nivel fisiológico incluso, porque unas producen gametos, otras producen esporas. Curioso. Para acabar, quería deciros que el helecho, bueno, se utiliza como planta ornamental. No sé si conoceréis a alguien que cultive helechos. Son plantas bellísimas. Ya os digo que dan mucho juego. Son importantes en los ecosistemas. Llevan aquí en la Tierra desde hace 300 millones de años. Han alimentado a dinosaurios,
a los primeros mamíferos, etcétera. O sea, llevan aquí muchísimo más que nosotros, casi desde la aparición de la vida macroscópica, que surgió hace 500 millones de años, pues estos están casi a la par de la vida macroscópica y, ya os digo, permiten mantener la humedad de los ecosistemas, retener humedad, que es súper importante para la vida. Si no hay agua, no hay vida. No sé si lo habéis oído alguna vez, pero es así. Y también sirven, como digo, refugio para muchos organismos, microorganismos sobre todo, pequeños insectos. Yo, por ejemplo, aquí, gracias a los helechos, se me han generado unas comunidades de insectos microscópicos, se me llaman colémbolos, tengo también un ciempiés, y todo ello gracias a la protección y la humedad que aportan los helechos. Como digo, plantas fascinantes que dan para mucho. Si queréis saber más, hay muchísimas páginas donde podéis verlo. Pero bueno, espero que este vídeo os haya introducido bien a este grupo de organismos y que ya tengáis un poco esa curiosidad de poder investigar sobre ellas. Si queréis que hable de alguna cosa en concreto de ellos, si tenéis alguna pregunta, dejádmelo en comentarios. Un abrazo y nos vemos en próximos vídeos.